Estos dispositivos, muy adelantados a su tiempo, destacan un profundo entendimiento de los principios mecánicos que poseían los antiguos. Hoy hablaremos sobre las máquinas antiguas más avanzadas. Comencemos con el carro señalador hacia el sur de Luoyang. Cuando viajas grandes distancias, es fundamental saber en qué dirección te diriges. Pero antes de la invención de la brújula, no había muchos métodos confiables para hacerlo. Sin embargo, en la antigua China, se atribuye a un erudito y funcionario de la dinastía Han occidental la creación de un dispositivo conocido como el carro señalador hacia el sur, que es un ejemplo sorprendente de ingenio mecánico temprano y, a veces, se le llama una de las primeras formas de brújula de navegación. Se dice que el carro fue inventado para que la figura montada en él, normalmente una estatua de madera, siempre apuntara hacia el sur, independientemente de cómo se girara o moviera el carro. Las primeras referencias a este tipo de dispositivos datan del siglo III antes de nuestra era, pero fue la contribución de Luoyang en el siglo I antes de nuestra era la que hizo que los mecanismos fueran más confiables. El principio de funcionamiento es relativamente simple, pero extraordinariamente avanzado para su tiempo. Las ruedas del carro estaban conectadas a un conjunto de engranajes diferenciales. A medida que el carro giraba, los engranajes ajustaban la posición del indicador, compensando la rotación del vehículo, lo que permitía que continuara señalando en una dirección constante. Este sistema permitía a los viajeros antiguos mantener un sentido de orientación incluso en vastos y desolados paisajes, como estepas o desiertos. Es interesante que el sistema diferencial utilizado en el carro señalador hacia el sur sea considerado uno de los primeros ejemplos de tal mecanismo en la historia. El diferencial ahora es un componente fundamental en la tecnología moderna, especialmente en la industria automotriz. El uso de conceptos mecánicos tan avanzados en la antigüedad muestra cuán sofisticado era el conocimiento chino de la ingeniería. Relojes de agua griegos. Los relojes de agua griegos, también conocidos como clepsidras, eran dispositivos antiguos para medir el tiempo utilizando un flujo constante de agua. La clepsidra es uno de los tipos de relojes más antiguos, cuyo origen se remonta al antiguo Egipto y Babilonia, pero fueron los griegos quienes perfeccionaron y popularizaron su uso. En su forma más simple, una clepsidra consistía en un recipiente lleno de agua con un pequeño agujero en el fondo. A medida que el agua se vaciaba lentamente, el nivel dentro del recipiente disminuía, y este cambio en el nivel de agua se podía calibrar para medir el tiempo. Las primeras versiones de estos relojes eran bastante simples y se utilizaban principalmente para medir periodos cortos, como la duración de los discursos o el tiempo asignado para los juicios en los tribunales de Atenas. De hecho, la clepsidra desempeñaba un papel importante en el sistema judicial de la antigua Grecia, asegurando que todos los participantes tuvieran el mismo tiempo para presentar sus argumentos. Los griegos también adaptaron sus relojes de agua para diversos propósitos, incluidos los observatorios astronómicos. Por ejemplo, el famoso ingeniero y matemático griego Ctesibio, que vivió en Alejandría en el siglo III antes de nuestra era, creó una clepsidra altamente desarrollada. Su diseño incluía un sistema que compensaba los cambios en la presión del agua, asegurando un flujo más constante, y agregó una pantalla compleja que mostraba el tiempo en un dial con un indicador. Los relojes de agua de Ctesibio eran tan precisos que podían usarse para medir eventos astronómicos, lo que fue una mejora significativa en comparación con las versiones anteriores. Balista. La balista es una antigua arma poderosa desarrollada por los griegos y luego perfeccionada por los romanos. Jugó un papel clave en las guerras de asedio. La balista, que se asemeja a una enorme ballesta, utilizaba mecanismos basados en la energía de torsión para lanzar grandes proyectiles, como piedras, dardos o pernos pesados, a largas distancias y con gran precisión.
Su origen se remonta a los griegos, en particular a los ingenieros de Siracusa en el siglo IV antes de nuestra era, durante el reinado de Dionisio y estas primeras versiones griegas eran conocidas como catafalcos y se usaban principalmente para lanzar proyectiles más pequeños, como flechas o piedras. La balista griega utilizaba tendones o cuerdas torcidas, un principio conocido como torsión, para almacenar y liberar energía. Cuando el arma se activaba, los tendones torcidos liberaban energía, lo que hacía que los brazos se movieran hacia adelante y lanzaran el proyectil con gran fuerza. Los romanos adoptaron y perfeccionaron la balista griega durante el apogeo del Imperio Romano. Estandarizaron el diseño, haciéndolo más poderoso y versátil. Las balistas romanas solían estar hechas de madera, metal y tendones, con un par de brazos horizontales conectados a las cuerdas torsionadas. Los romanos desarrollaron varios tamaños de balistas, desde versiones más pequeñas y portátiles hasta versiones más grandes y estacionarias. Una de las principales ventajas de la balista era su precisión. A diferencia de otras máquinas de asedio, como la catapulta o el trebuchet, que dependían más de la fuerza bruta, la balista podía apuntar con alta precisión. En la guerra de asedio, la balista se usaba a menudo para atacar las defensas enemigas, como muros, torres y puertas, debilitándolas gradualmente hasta que pudieran ser derribadas. El uso de las balistas perdió popularidad con la caída del Imperio Romano, pero su influencia continuó en el desarrollo de máquinas de asedio medievales y artillería. Los principios de torsión e ingeniería mecánica demostrados en la balista sentaron las bases para futuras innovaciones en armas y tecnologías militares que se utilizan incluso hoy en día. Máquina de vapor de Herón. Solemos pensar en los motores de vapor como máquinas de la revolución industrial, pero las personas construían dispositivos que utilizaban la energía del vapor mucho antes. La máquina de vapor de Herón, también conocida como eolípila, es uno de los primeros dispositivos registrados de este tipo y data del siglo I d.C. Este invento fue ideado por Herón de Alejandría. La eolípila se considera el primer motor de vapor primitivo y, aunque no tuvo aplicaciones prácticas en su tiempo, representa un hito importante en la historia de la ingeniería y el desarrollo de la energía del vapor. Consistía en una esfera metálica hueca, montada sobre un par de tubos horizontales que permitían que la esfera girara. Estos tubos estaban conectados a una caldera, generalmente una olla con agua, que se calentaba con fuego por debajo. Cuando el agua en la caldera hervía, el vapor se dirigía a través de los tubos hacia la esfera. La esfera tenía dos o más boquillas curvadas por las que salía el vapor. A medida que el vapor escapaba por las boquillas, se creaba una fuerza reactiva que hacía girar la esfera, de manera similar a como un motor a reacción moderno genera empuje expulsando gas. Este dispositivo demostraba los principios de acción y reacción, descritos más tarde en la tercera ley de Newton, donde cada acción tiene una reacción igual y opuesta. El vapor que salía de las boquillas empujaba el aire, haciendo que la esfera girara en la dirección opuesta. Herón la consideraba más una curiosidad o juguete que un dispositivo de utilidad práctica. Se utilizaba principalmente para entretenimiento o demostraciones de la potencia del vapor, en lugar de realizar trabajos útiles. Es fascinante ver lo cerca que estuvo Herón de un avance tecnológico que podría haber revolucionado el mundo antiguo, pero, a pesar de eso, su invento siguió siendo mayormente una curiosidad teórica. El potencial de la energía del vapor no se realizó completamente hasta el siglo XVIII. Cuando ingenieros como Thomas Newcomen y James Watt desarrollaron motores de vapor prácticos capaces de impulsar maquinaria y medios de transporte. Astrolabio. El astrolabio es uno de los instrumentos más importantes en la historia de la astronomía y la navegación. Desarrollado hace más de 2000 años, se convirtió en una herramienta crítica para astrónomos, navegantes y eruditos durante la Edad de Oro del Islam, la Edad Media y el Renacimiento.
Su invención se atribuye generalmente a los antiguos griegos, en particular al astrónomo y matemático Hiparco, que vivió en el siglo II a.C. Sin embargo, los eruditos islámicos perfeccionaron el astrolabio, ampliaron su uso y lo transmitieron al mundo occidental. El astrolabio es un dispositivo analógico complejo que puede considerarse como un primer ordenador analógico para resolver problemas relacionados con la medición del tiempo